En Internet, en las noticias, en programas de televisión y en la vida real, oímos cada vez más de sustancias psicoactivas que, aunque no son nuevas, el uso o combinación con otros productos las convierte en nuevas drogas. ¿Te has preguntado qué riesgo representan para quienes las consumen? ¿Cuál es el impacto social? ¿Cómo podemos prevenir el consumo de estas y otras sustancias? Hoy en Diálogos en Confianza, infórmate y opina sobre las llamadas nuevas drogas. ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué bueno que nos están acompañando en este programa. Es muy importante, muy interesante. La verdad, ahorita sería bueno que le hablaran a la vecina, al primo, al hermano, a los que tengan además jóvenes en su casa, y a los chavos pónganlo a verlo, porque hoy estamos hablando de las mal llamadas nuevas drogas. Digo, yo sí les decía nuevas drogas, pero hablando con... van a ver ustedes nada más qué rubro de invitados tenemos hoy, puro nivel. No sé qué nombre, que ya se conocían desde hace muchísimo tiempo, casi desde los 30. Lo que ha cambiado son las formas o cómo se presentan o cómo se combinan. Pero bueno, pues los agentes activos ahí están, desde hace mucho tiempo. Y sin embargo nos preguntamos, ¿cuál ha sido el efecto, el impacto? ¿Por qué se utilizan estas y ahora parece ser mucho más peligrosas para la salud y o que te acaban mucho más rápido? Y bueno, ¿será de veras que solo las consume un sector de la población? O la verdad es que ya el estrato social, económico, cultural ni siquiera cuenta. Vamos a ver esto y los invito a que de una vez nos manden sus preguntas, sus dudas, qué han oído, qué quieren saber, si es mito o es una realidad, de una vez a nuestro teléfono y redes sociales. Vamos a empezar viendo esto. Básicamente todo empezó como a los 13 años, donde yo empecé como a consumir alcohol. Yo llegué como a los 16 años ya con un alcoholismo avanzado, bebiendo prácticamente casi todos los días. Obvio, eso me acarreó muchos problemas, ¿no? Y en ese momento yo fumé marihuana por primera vez. Eso fue como la plataforma. La siguiente fue la cocaína. Y me di cuenta que no pasó lo que yo pensé que se iba a pasar, ¿no? A mí me hablaban mucho de que la gente se moría de un pasón o cosas así, y pues la probé y no sentí gran cosa, me gustó mucho el efecto, y creo que de ahí partió el que yo le perdiera el miedo a empezar a experimentar con otras sustancias, ¿no? Yo en realidad creo que hasta el último momento en que yo seguía consumiendo, yo pensé que no tenía un problema, ¿no? El hecho es que yo decía, cualquier día las dejo, el día que yo quiera las dejo. Pero la verdad es que toda la gente sabía que yo tenía un problema, ¿no? Mi familia, mis amigos, la gente que me rodeaba, obvio ya no me llamaban para trabajar. Tenía amigos que me decían, güey, deja de meterte esas madres, ¿no? Te necesito, jálate. Y yo les decía, sí, claro, pero yo no estaba consciente de que ya tenía un problema, ¿no? Me llevó a otras situaciones, ¿no? Como robar a la familia o empezar a robar, ¿no? Ya fuera de mi círculo de familia, y hacer muchas cosas que, te digo, no me di cuenta en qué momento empecé a pisar valores y principios que no se me inculcaron, ¿no? Sin embargo, ya estaba metido en eso, ¿no? Y acabé como un indigente, ¿no? Y mendigando para poder consumir, ¿no? Bueno, y fuera mendigando, ¿verdad? Pero después nos va a seguir contando este testimonio, todo un infierno al que se sometió, porque pues la droga no cae del cielo, ¿verdad? Hay que conseguirla. Oigan, vamos presentando a nuestros especialistas y así ustedes también se van animando a hacer sus preguntas. Pati Reyes del Olmo, terapeuta familiar, especialista en adicciones. Patricia es directora de Caedro. Pati, muchas gracias. Gracias por la Oye, invitación. Pati, la verdad es que el impacto fue grande cuando empezó a salir en los periódicos y en los medios fotos del uso del crocodil, que decían que venía de Rusia, que brincó a Estados Unidos, que aquí ya había habido casos, pero de extranjeros, ¿no? Que se vieron. Las fotos son terroríficas.
O sea, terroríficas. Y también otro caso que asusta mucho es el que decía, no, y las sales de baño también te vuelven zombie, te quieres comer. Que de hecho ya ves, ¿no? El tipo en Miami que se comió la cara, literalmente, de un vagabundo por allá. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué lleva a un usuario de drogas, pues vamos a decirle tradicionales, evolucionar a esto? O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, como bien dijiste al principio, las drogas no son nuevas, las sustancias tampoco lo son. Lo que sí resulta nuevo es el cómo se están procesando ahora esas sustancias de origen y cuáles son los efectos, cuáles son las formas de administrarse y cuáles son los efectos que están teniendo sobre Porque el van cerebro. siendo más agresivos. Que cada vez son ¿no? más, cada vez afectan más, cada vez son más potentes y las formas de administración también cada vez son más directas. No es lo mismo fumar una sustancia que inyectarse una sustancia. No es lo mismo inhalar una sustancia que snifar una sustancia. Las vías de administración también tienen mucho que ver en el cómo. A ver, ya me quedé. Voy a sacar mi diccionario, como dice aquí el Arturo. A ver, ¿cómo? ¿No es lo mismo inhalar que snifar? Ajá. ¿Qué es una y qué es otra, perdón? Inhalar vamos a aterrizar porque luego las mamás no sabemos ni de qué están hablando, ¿eh? Digo, no por hacerse uno el fresa, pero a ver. Inhalar es cuando tú estás aspirando una sustancia, por ejemplo, los solventes. Ok. Snifar es cuando tú jalas la sustancia hacia adentro, por ejemplo, la cocaína. Ok. Y son dos formas distintas, aunque las dos son vía nasal. Las dos son igual de rápidas, pues, nada más que una daña más y tiene el efecto mucho más rápido. Bueno, y una te hace agua al cerebro, pero así ¿no? Es. Ay, Dios y una santo. sí quema directamente tejido nervioso y la otra afecta tejido nervioso. Híjole, bueno, a mí, perdón, me impone mucho este tema porque creo que es de la mayor preocupación de los padres actualmente, ¿eh? Bueno, también está con nosotros Silvia Lorenia Cruz Martín del Campo, especialista en neurobiología de las adicciones e investigadora del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAF. Muchas gracias por estar aquí, Silvia. Y también la veremos ella haciendo una explicación bastante clara dentro de un momento. Pero, a ver, si pudiéramos separar, ¿cuáles son las nuevas drogas y qué diferencia hay entre esto que llaman nuevas drogas y las drogas de diseño? Ya tienen hasta sus series de televisión. Uh-huh. ¿De qué están hablando? Bueno, las nuevas drogas, como bien decías, más que ser nuevas para los que conocemos las sustancias químicas, es nuevo que se vendan, que se usen y la percepción de las personas hacia ellas. Son sustancias que en la mayoría de los casos se desecharon en la investigación clínica buscando que tuviera fines terapéuticos por su potencial adictivo. Y esa es una parte del grupo de las drogas de diseño. Estas drogas que podrían servir o que se está buscando que tengan un efecto terapéutico, no vale la pena sacarlas porque tienen una gran capacidad de producir adicción. Y esas se redescubren, se rediseñan y se venden como drogas nuevas 30, 40, 60 años después. De acuerdo. Y otras son nuevas formulaciones para los proveedores del mercado, como por ejemplo las monas de sabores. Es vender disolventes, pero es una oferta de mercado diferente. Sigue siendo disolvente, pero en vez de que sea thinner tal cual, pues puede ser algo que huela a guayaba o que baja la percepción de riesgo. Tienen como común que bajan la percepción de riesgo y entonces las personas se acercan a ellos considerando que son menos nocivas de lo que realmente son. Y de veras en México ha habido una proliferación de estas nuevas, entre comillas, ya lo oímos, sustancias psicoactivas. Esta yo te la quiero preguntar a ti, mi querido Arturo Ortiz, terapeuta especialista en adicciones, porque pues tú recibes en el día a día también a muchos jóvenes. ¿Ha habido una gran entrada de estas drogas? ¿Cómo las han acogido? En principio sí, porque vamos partiendo de cómo funciona la mente. Cuando hay una cosa nueva, atrae. Entonces, aunque sea la misma droga, como estamos hablando, pero digamos que en un laboratorio de química le quitas una patita a la molécula o le agregas otra, lo que se está buscando es, digamos, optimizar, entrecomillado, el efecto. Vamos a imaginar que hubiera un alcohol de nueva droga. ¿Qué van a buscar con ese alcohol? Pues que te emborraches rapidísimo, que te pongas muy feliz y que no haya cruda. Es un ejemplo. Bueno, y hay una cerveza que no hace cruda, y la están probando en Alemania. O sea, imagínate entonces, qué ¿qué terror. pasa? Cuando se empieza a hablar en estos términos, como decía la compañera, la mente percibe, pues sí es una cosa común y corriente y todo el mundo habla, pues entonces no es tan malo.
pues entonces le entramos, ¿sí? O sea, Claro. es lo que se refiere la compañera diciendo, cambia la No se percepción. ven amenazantes, vamos. La mente lo disfraza de bonito y de apetecible. Y mira, ¿Cuál- ya hasta le pusieron, ¿no? ¿Quién El aroma es y- qué sector de la población tiene más propensión a cambiar esta percepción? Los adolescentes, porque la misma dinámica de desarrollo psíquico te hace que busques nuevas sensaciones. Entonces, ¿cuál es el mercado clásico para este tipo de sustancias? Pues los chamacos entre los 12 y los 20 años, que en México son millones. Un montón, Entonces, claro. tan solo por demografía va a haber muchísima más propensión a que este tipo de sustancias se expanda su uso. Hijo, Jorge Hernández Tinajero, presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas, AC Cupid. Jorge, bienvenido, muchas gracias. Oye, ¿y qué tan expuestos estamos a que en México vaya a cundir el crocodil y esas llamadas sales de baño, que ahorita nos explicarán qué son? No son las sales de baño para inhalarlas, o sea, ¿qué tan expuestos estamos realmente a que pase esto? Porque hay un video en internet, hasta te dice cómo preparar el mentado crocodil O sea, ¿estamos expuestos? En el caso del crocodil es poco probable. ¿Por qué? Porque el crocodil es una derivación del opio, digamos, es un concentrado aún más fuerte que viene de la codeína, uno de los componentes del opio. Y lo que ha sucedido es que ha aparecido en sociedades en donde el consumo de opiáceos es muy alto, algo que no sucede en nuestra sociedad, excepto en la franja norte de la frontera en donde hay uso de drogas inyectables. El crocodil aparece justamente cuando se detiene el suministro de drogas ya conocidas, como la heroína, por ejemplo. Es decir, cuando se corta el suministro de Dijeron, heroína, hay que hacer algo. entonces la gente va, digamos, hacia la codeína, que es posible conseguirla de manera legal o relativamente metadona, legal. ¿no? La metadona es un medicamento para tratar. Y no se es les una operación. proporcionó a estos que se quedaron. Por así. ejemplo, en Rusia, donde está el gran problema, el uso de metadona está prohibido. Uy, Es decir, Dios. ahí en los servicios de salud, de intercambio de jeringas, lo que se llama reducción de daños, en ese sentido, están prohibidos. Entonces eso empuja a los usuarios a los mercados ilegales. Y cuando los mercados ilegales no satisfacen la necesidad de estas sustancias, entonces aparecen sucedáneos que suelen resultar más peligrosos, ¿no? En el caso de las sales de baño, en realidad ¿Esas es qué una... son, En realidad es una división de las catinonas. El cat es una planta de africana que se utiliza tradicionalmente mascada. Es una efedrina, digamos, y no es novedosa la efedrina en ese sentido, pero lo que se hace es que tiene, como dicen, una nueva presentación. Este tipo de estimulantes son estimulantes, tienen un alto riesgo social, en efecto, y más cuando son procesadas ilegalmente. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que está pasando es que las drogas tradicionales de origen natural, el opio, la marihuana, la coca, al estar restringido el acceso de modo absoluto, empuja por un lado a los mercados ilegales y a la sustitución de esas sustancias con otras más peligrosas, ¿no? Ahí para que le vayan pensando ahora en la discusión esta de qué se despenaliza, qué no se despenaliza, ¿verdad? Porque acuérdense que los que se están metiendo algo, no, pues eso no trae ni formulación, ni posología, ni sabe uno de dónde salió. En ese ¿no? sentido, por ejemplo, la experiencia holandesa, que es muy pragmática, Exacto. Dice que el dar acceso a sustancias de origen natural, cuyos efectos ya conocemos, que de algún modo u otro sabemos cómo tratar y cuáles son sus consecuencias, detienen en buena medida el acceso a otras sustancias, ¿no? A ver, Nora, porque allá tenemos también súper especialista Así y hay es. un montón de dudas ya. Mira, está con nosotros el doctor José Ángel Prado García, director general adjunto de operación y patronato de los Centros de Integración Juvenil. Le damos la bienvenida también. Y pues Muchas de una gracias. vez, doctor, tenemos Sí, ya cómo no. llamadas. Nos dice Francisco Javier, tengo un hijo de 13 años, lo que nos decía nuestro invitado Arturo Ortiz también, las edades. Acude a terapia porque consume droga. El problema es que dentro de la escuela la están distribuyendo. Y quiere datos para saber a dónde lo puede llevar. Ya en el centro de atención ya le dieron estos datos. Aparecerán en pantalla también, pero ¿qué le podemos decir? Pues Usted ojalá me pueda decía, denunciar anónimamente si la... exacto, es lo que no me decía Sí, el porque doctor. si está en el DF puede ser en el Consejo Ciudadano y ellos guardan el anonimato, pero Sí, pues hay ahorita que hacer es algo. 5533, el del Consejo Ciudadano, pero usted me decía, por lo general el que te da la droga siempre es un amigo, un familiar.
Sí, quien distribuye más bien, los jóvenes consumen sustancias psicoactivas, sobre todo en escuelas secundarias preparatorias, pero quien les da la sustancia por primera vez generalmente es un amigo o un familiar, no necesariamente son dealers o personas que están metidas en las escuelas. Entonces, por eso es fundamental la situación de la prevención. No, y luego detienen, doctor, imagínense, aquí nos han contado, los dealers pues le dan a un chavito de 9, 10 años que dicen al fin que si lo agarran no le pasa nada, es al que ponen a vender, si lo detiene el director, al que amenazan afuera es al director. Y entonces es un círculo que está bien difícil de romper por el momento. Y quería retomar esta parte del doctor también de las escuelas, porque luego se dice, en todas las escuelas hay drogas. Me decía, no es así tampoco. No es así tampoco. De acuerdo a las encuestas que tiene el Instituto de Atención a las Adicciones del Gobierno del Distrito Federal, el IAPA, entre el 17% de los alumnos de escuelas de educación media y media superior han consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida, ¿no? Entonces solamente hablamos del 17%. O sea, no tampoco generalicemos. Sí, porque luego se sataniza que en todas las escuelas públicas es donde se distribuye y tampoco es así. Si lo quieres retomar, Arturo, también el 92% de la población mexicana nunca ha consumido una droga ilegal en su vida. No les preguntaron delante de sus mamás, ¿verdad? No, por cierto. No, qué bueno que nos dé esos números. O sea, son clarificantes. A ver. No, digo, la encuesta nacional de adicciones se hace en hogar. Es que también ahí está un poco el problema. Después del a ver, corte, ahorita ¿no? regresamos. Vamos a una pausita. El crocodile es una droga que, aunque se considera como nueva, es nueva en el ámbito de las drogas. En realidad se sintetizó en 1930. Lo que pasa es que no se consideró útil para la terapéutica, entonces se dejó guardada y ya. Ahora lo que está sucediendo es que personas que tienen adicción a la heroína, cuando no encuentran esta sustancia, buscan hacer una síntesis casera. Y el crocodile es una síntesis, un opiáceo, o sea, parecido a la morfina y la heroína, con efectos muy parecidos a los de la heroína, que se hace en condiciones caseras. Uno de los efectos que puede ser más importante es la depresión respiratoria, que puede llevar a una sobredosis y muerte. Pero en general lo que buscan las personas es sentirse como si tuvieran heroína. Ahora, como es un compuesto que está altamente contaminado, que tiene un pH muy ácido, el pH es como una medida, su pH es 3 generalmente y el de la piel es 7. Y lleno de sustancias como este de la gasolina, al inyectarse provoca trombosis y daño en las venas y en los tejidos y abscesos. Entonces la piel puede quedar gris y se empiezan a generar estos abscesos, estos daños tisulares muy profundos. Estamos hablando en general de personas que ya tienen una adicción a los opiáceos, a la heroína, que buscan conseguir algo que tenga efectos similares y que sí tienen los efectos psicoactivos de cómo se sienten similares, pero profundamente tóxicos. Ahí ya lo escucharon. Lo de menos sería que te pusieras gris, ¿verdad? O sea, el problema es que la piel se empieza a caer. O sea, literalmente te vuelves así como zombie, ¿no? Muerto en vida. ¡Qué terror! Pero tenemos muchos testimonios y de personas muy jóvenes. Donovan, ¿verdad? Sí, así es. Oye, Donovan, ¿de qué grupo vienes? Nosotros venimos de un centro de rehabilitación que está en Xochimilco, es Camino Verdad y Vida. Así se llama nuestra agrupación. Oye, pero yo te veo muy joven. ¿Tú desde cuándo empezaste a consumir algún tipo de droga? Así es. Incluso cuéntanos de las legales, pues el alcohol y el cigarro, ¿no? Que están causando estragos en la salud. Así es, en mi propia experiencia yo puedo comentar que yo empecé consumiendo cigarro, después alcohol como a los 20 años y después empecé con la cocaína inhalada. ¿Esa quién te la acercó? Porque uno Pues, no anda por la vida viendo que vendan cocaína igual en las esquinas sí, estoy diciendo una locura, pero ¿saben a quién se lo ofrecen? O sea, ¿cómo llegó a ti esa cocaína? Yo fue por medio de un compañero o un amigo. Yo estudiaba en siempre hay un alma, ¿verdad? Ahí muy caritativa que yo estudiaba en la vocacional y hicimos una fiesta, varios compañeros, y el compañero que tocó en mi casa fue el que me proporcionó la droga. Y ya de ahí sucesivamente como a los 2 años yo conocí el crack.
Ok, primero nos dijiste cocaína inhalada con la diferencia que hacía Pati al principio. Es nitro. ¿Y el crack primero qué dijo es? alcoholito. ¿O cómo es eso? Viene siendo la cocaína, pero ya en forma de sólido. piedra. Dicen que al principio es espantoso, que hay una náusea y que hay vómito. ¿Por qué le siguen? O sea, la compensación, la satisfacción posterior, ¿vale la pena? ¿O por qué se siguen ahí? Lo que sucede aquí es que normalmente el crack, la piedra, es muy adictiva y causa una adicción física y mental. Entonces, Sientes quieres- que la necesitas, Así aunque es. sepa, huela o lo que sea horrible. Así es. Físicamente, te pide más, cada vez más, y no solamente, ya aparte de que te gastas el dinero que tienes, ¿no? No, bueno, claro. Sino ya hay consecuencias más graves, consecuencias significativas, como lo decía el testimonio que nos pasaron ahorita, ¿no? Ya robar a la familia, empiezas a robar a la sociedad, puedes caer hasta el reclusorio, en la cárcel, ¿no? Hay testimonios que pueden llegar al manicomio, Claro, y depende decimos de en qué el se grupo use. hasta la muerte, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde puedes llegar consumiendo drogas, no? Oigan, ¿cuál será el factor? A ver si nos ayudan también acá los doctores. ¿Usted le quiere hacer El una doctor pregunta? quiere decir con respecto a eso, Eso. ¿por qué a uno sí y otro no? Te la ofrecen, Exacto, pero ¿por qué porque en uno esa sí? fiesta le pueden haber ofrecido a 40 y ¿cuántos habrán enganchado? Me habla de estos factores, doctor. Bueno, depende mucho. Ahí existen factores individuales, biológicos, una vulnerabilidad individual, biológica, genética, pero también el desarrollo familiar es muy importante, el contexto donde se desarrolla la gente y sobre todo otros tipos de factores. La disponibilidad de la sustancia es uno de los factores muy importantes. La percepción de riesgo. Mientras menos percepción de riesgo tiene un individuo respecto de una sustancia, más fácilmente la va a consumir. Y la tolerancia social. Pero ¿y por qué la gente sigue fumando si la percepción de riesgo es atroz? Es Nos atroz ponen hasta entre- las fotos y no hay a quien Es no se le atroz haya ido entre alguien al nosotros, INER. es Ajá. atroz entre nosotros, pero habría que preguntarles a los jóvenes de secundaria y la percepción de riesgo en ellos no es tan alta. Fijo. A ver, Pati, Arturo, van. Yo retomaría un poco el inicio del testimonial. La persona que inició el testimonial decía, es que yo consumía drogas, decían que las drogas mataban, decían que las drogas hacían cosas. Yo las probé y no me pasó nada. Una de las cosas a las que la mayoría de los chicos, de los jóvenes, se enfrentan es a que a los chavos no les va a pasar nada. Claro. ¿Y por qué? Porque Bueno, los hay esa adolescentes una mentalidad, de ¿no? las cosas que tienen es jugar con el riesgo. Y retomaría además lo que estaba diciendo el compañero ahorita. Él probó una vez y después ya no, hasta que 2 años después volvió a probar otra y entonces se enganchó. Porque también la sustancia, además de los factores que comentó Ángel, las sustancias en sí mismas tienen también un potencial adictivo. No es lo mismo quien inicia a tomar alcohol, la primera copa a lo mejor a los 10, 11 o 12, para cuando desarrolla alcoholismo tiene 35 o 40 años. Quien fuma marihuana entre los 11, 12 o 13, si llega a desarrollar la adicción, va a ser 2, 3, 4 o 5 años después. Quien consume solventes inhalables puede desarrollar adicción para dentro de 2 o 3 años después. ¿Por qué? Porque las sustancias tienen un componente que genera la dependencia en la asociación con el organismo. ¿Y por qué con el organismo? Hay una cosa que se llama tolerancia. ¿Qué es eso? Yo pruebo la sustancia, la primera vez con una copa me emborraché, pero después ya necesité 2 o 3 o 4 Hasta para que volver juegan a a tener decir el mismo algunos, efecto. yo no me emborracho, ya llevan 2 botellas, Así es, ¿no? hay gente que tiene un nivel altísimo, tiene una tolerancia muy alta, hasta que con los muchos años después, ese mismo que se bebía muchísimas botellas de alcohol, con la primera copa ya está borracho, porque hay una tolerancia inversa. O sea, el organismo también va reaccionando a las sustancias. Pero las sustancias mismas tienen la capacidad de desarrollar esta excitación o esta depresión, dependiendo de lo que la gente esté buscando, en su propio organismo. Y eso hace que la gente se vaya enganchando con la sustancia. Si yo me quiero sentir muy bien y pruebo coca y me siento requete bien, le pierdo el susto porque no me pasó nada y me sentí muy bien. Entonces la voy a volver a probar otra vez y luego la voy a volver a probar otra vez. Y dependiendo ya de muchos otros factores, sí voy a desarrollar dependencia. Hay quien se queda en la pura experimentación. Hay quien tiene un consumo social de sustancias legales o ilegales. Hay quien tiene un consumo habitual
y hay quien tiene dependencia. Pero además va pasando también el tiempo, es un proceso. Por eso mucha gente cuando consume alguna sustancia de inicio dice, no me pasó nada, me están engañando, las drogas no matan y lo que dicen las cajetillas no son cierto. Claro. ¿Por qué? Quisieran Porque ver el yo no lo estoy resultado de sintiendo. inmediato. Claro. Sí. Si no es inmediato, no hay percepción Exactamente. a futuro Y eso por hace parte que la del percepción cerebro del joven. riesgo se Exacto. disminuya. Acá, Arturo. Mira, volviendo a la pregunta, ¿por qué a ti sí te ofrecieron y al compañero de al lado no? Te voy a hablar como dealer. Dealer significa vendedor. Un vendedor, lo podemos clasificar, tiene 3 maneras de operar. Primero, vamos a imaginar, yo dealer normalmente consumo poco, pero alguna vez consumí y lo voy a hacer por negocio. Entonces alguien me va a dar o a alguien yo le voy a comprar y ese alguien me está vigilando a mí que yo venda. Okay. Entonces, ¿a quién le voy a vender? Al que me late de entrada. Entonces, si yo tengo, digamos, un círculo, si este fuera mi ámbito, Tu círculo, sí. aquí nada más de ver las caritas, fácil de 50 que estamos aquí, fácil a 10 les doy y no me la van a armar de tos. Me acerco con ellos. Okay. Perdón, eran 20, Pero, ya me oye, protestaron. ¿y qué influye que sí aceptes? Que digas. Mira, este bueno, es un pues va. fenómeno, A ver, juega. perceptual. Claro. Un Ajá. dealer tiene un núcleo en su mente que es muy sensible a quién sí y a quién no. Es como cualquier chamaco, ¿a quién le voy a tirar la onda de las chavas de mi salón? Es un feeling. Esta va a aflojar. Estaba floja. Claro. ¿Quién me lo dice? Su mirada, cómo se Igual hace. que el que te vende seguros. Exactamente. A ver, pero ¿qué hace que el chavo de esos 10 que dijiste, así, Eran 20 acá. por los menos 9, digan, juega? O sea, ¿qué hace que el que ni lo había probado ni iba buscándolo, diga, va? Las causas más frecuentes son la curiosidad, la imitación, la membresía de clase, el que no me vayan a bulear, la necesidad de sensaciones nuevas, y por ahí te sigues, que son todas propias características de la adolescencia. Por eso el adolescente está en mayor riesgo. ¿Sí? A ver, Nora. Un comentario justo membresía con lo que de clase dicen, ¿eh? es necesidad de pertenencia. Que mi banda me acepte. Mira, Es membresía de escuchen clase. este comentario de Guillermo de ESA, dice, lo que pienso es que siempre hemos estado expuestos a estas sustancias y creo que deberíamos, como usuarios, buscar información sobre estas. ¿Qué vamos a usar y seguir? Para mí la regla de oro es, si no la controlo, no la uso. Oye, pero me encanta ser un consumidor inteligente, como dice Profeco. El problema es que no trae ahí ¿qué le Garantía de metieron? Ese es el problema, que no vienen etiquetadas, No, y hermano aunque le Jorge. A ver, te pongas, veo le muy vas a inquieto. negar. Hay una relación de cuántas sustancias se andan moviendo y vendiendo en México. ¿Alguien se ha puesto a notar, aquí ya se vende tal y tal y la usan así? ¿Sí existe? Sí, Háblanos nosotros un poco de hemos ese hecho- mundo. Nosotros hemos hecho eso y ahora estamos comenzando a hacer análisis de sustancias en laboratorio para saber qué sustancias se están vendiendo y qué es lo que contienen, ¿no? No todas las sustancias, más bien en los mercados ilegales las sustancias suelen estar adulteradas, especialmente las de origen sintético. Y nadie lo ha hecho en este país y es sorprendente los resultados que hemos tenido. A ver, ¿no? cuéntanos alguno, por favor, Jorge. Bueno, por ejemplo, ahora sabemos que lo que antes se vendía como LSD, el LSD, que es una sustancia, el Dr. Hoffman, sintetizada en los 50. Oye, y ahora que está cambió el haciendo- destino de la música con los Beatles, ¿verdad? Está pasando lo que decía un poco hace rato, que el LSD es difícil de sintetizar. Se ha hecho muchos años en California y tal, pero ahora hay una nueva sustancia que se llama N-Bomb-E, apareció hace 2 años más o menos, cuyos efectos son muy similares a los del LSD. A cualquiera que no haya probado LSD y prueba N-Bomb no puede saber que no es. Y es una sustancia que tiene precursores de origen legal, que es más fácil de sintetizar y que se está vendiendo en las calles de la Ciudad de México como LSD. Es una sustancia que ha probado ser de alto riesgo o tiene mucho más riesgos que el LSD, cuyo, digamos... ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo, Jorge? Ha habido casos de sobredosis e incluso 1 o 2 muertes en Europa por N-Bomb-E, algo que no sucede con el LSD, cuyo margen de seguridad es muy amplio. Entonces, es lo que hablamos hace rato. El hecho de las restricciones también, el hecho de restringir el acceso a ciertas sustancias, quiérase que no, crea la generación de nuevas sustancias cuyos efectos potenciales no conocemos. Entonces, aquí el tema es, también hay que señalar algo. Los usuarios, como mencionaba, no todos terminan en la dependencia, en la adicción. Sí, de hecho, claro. es una minoría.
¿sí? Es una minoría que por supuesto es necesario atender. O sea, que es hay necesario muchos usuarios, pero hay pocos dependientes. Un poco la proporción es un poco como la del alcohol, que es alrededor del 10% menos que se vuelve alcohólica la gente. Entonces, hay que distinguir entre uso y abuso y dependencia en ese sentido, ¿no? Porque justamente muchas veces, a veces solo vemos los árboles y no el bosque. Entonces, no todo uso de sustancias es problemático. Lo que pasa es que la política hacia las sustancias no suele considerar esas diferencias, como tampoco suele considerar las diferencias y necesidades distintas en términos de tratamiento e incluso de prevención. Es decir, la prevención debe de ser diferente. Fíjate que en Australia, por ejemplo, te lo dicen llegando al país. Cuidado y le ofrece usted alcohol a algún aborigen, así les llaman, a las etnias locales. Porque se dice, ¿no? Analizaron el ADN y pues es que ellos son muy proclives a desarrollar adicción y además son muy mala copa. Te lo plantan así. Acá, ¿qué? Tendríamos que traer nuestra tarjeta de, oiga, pues yo aguanto un piano y me puedo meter. Bueno, yo creo que el usuario tiene derechos legalizar y ahorita voy contigo, y responsabilidades. Silvia, perdón. El usuario siempre tiene derechos y responsabilidades. Es decir, muchas veces puede considerarse un derecho al uso del alcohol, por ejemplo, aunque haya restricciones. Yo creo que somos demasiado tolerantes culturalmente con el uso en menores, por ejemplo. Sí. Sin embargo, aquel que bebe debe saber cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Y eso es un acto de responsabilidad que es necesario introducir en las nociones del uso. Porque el hecho de decir simplemente no funciona. Cuando uno pasa al otro lado y experimenta, llega a sustancias nuevas, no necesariamente sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, en efecto, es necesaria la información para los usuarios. Es lo primero que hay que hacerles. Ese es el análisis que nosotros hacemos. Tenemos que ir a una pausa, porque ahorita regreso contigo, Silvia, un segundito y con todas sus llamadas. El cristal es un estimulante muy potente, es de la familia de las anfetaminas, de hecho se llama metanfetamina, y hay también producción casera. La producción se hace a partir de la pseudoefedrina, que es este compuesto que ya no es fácil de conseguir, pero que antes estaba en muchos antigripales. Y de ahí se hace igual una extracción casera que puede llegar a polvo o a una situación más pura. Cuando es más pura está en forma de cristal y a eso se le llama así. Hay que tener en cuenta que la pureza cuando se trata de drogas pues es pura droga, no es precisamente una bondad. Cuando está en forma de cristal se puede vaporizar, se puede calentar y en vez de que se queme, como cuando es polvo a veces, se vuelve vapor y eso se puede inhalar. Al inhalar los efectos son muy rápidos y se tiene una estimulación inmediata que dura mucho tiempo. No es el único efecto, desde luego. Los otros efectos son los propios de los estimulantes, tipo cocaína, tipo éxtasis, tipo otras drogas, en donde hay aumento de toda la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la sensación de energía, un desgaste calórico muy grande. Y esto puede llevar, cuando son las dosis más altas, a también alucinaciones, a una sensación paranoide e incluso a lo que se llama psicosis causada por este tipo de drogas, que tiene que ver con la sensación de insectos que están bajo la piel. En la encuesta nacional de adicciones nos dice que del 2002 al 2011 se ha reducido la edad de inicio de consumo de drogas ilegales. Estamos diciendo que del 2002 era la edad de inicio de consumo para mujeres era de 25 años de edad, ahora ya se reduce a 20, y de hombres era de 20 años de edad y ahora ya se redujo a 18 años. Yo creo que son varios factores los que influyen en la reducción de la edad de inicio de consumo. Algo muy importante es que el alcohol y el tabaco son drogas de inicio y se ha reducido también el inicio de la edad de consumo. Por ejemplo, en mujeres y en hombres ahora ya están iniciando a consumir alcohol desde los 12 años y la puerta de entrada al consumo para otras sustancias es el alcohol y el tabaco, ¿no? Que son las drogas legales, digámoslo así. Pero también se conjugan otros factores, como son factores sociales, son factores familiares, son factores, o sea, es multifactorial la razón por la cual cada vez se ha ido reduciendo el inicio de consumo. Antes pensábamos tal vez que el consumo de inhalantes era única y exclusivamente de un nivel socioeconómico bajo.
ahora vemos como en otros niveles socioeconómicos, ¿no? Medio y alto, también hay consumo de inhalantes. Han salido nuevas sustancias que se venden, ¿no? En cualquier lado, por ejemplo, de limpiar computadoras, los Whippets, que utilizan ya niveles socioeconómicos más altos, ya no solo el bajo, ¿no? Y esto sobre todo es alarmante porque las edades de consumo de estos inhalantes son de 12 años, de 15 años. Son drogas tal vez de inicio para los jóvenes. Pues son baratas. Adelante, doctora. Minori. Además, vamos a ir viendo estas cápsulas a lo largo del programa. Quédese con nosotros. Hay muchos comentarios. Fabiola Castro dice, yo una vez probé la marihuana y fue la experiencia peor que he tenido. Creo que mi cuerpo simplemente no le gustó. Tuve mucho malestar y dolor de cabeza, así que fue mi debut y despedida y de ahí no le entró a ninguna droga. Dice Íñigo Aguilar, ahorita justo que están haciendo este programa debe haber millones de escuincles de prepa y universidad consumiendo eso. Esto en el Facebook y aquí en las llamadas telefónicas. Un saludo a Jalisco. Aurora López nos dice, quiero comentar que en el sur de Jalisco las jovencitas están usando mucho el foco inhalado y el cristal en polvo para bajar de peso. Ahí de estas drogas que también la doctora Silvia, que quería tomar la palabra, nos comentó diga ya en una cápsula, ¿no? Bueno, esto es hasta una moda entre todas las modelos, lo han hecho saber, ¿no? Las modelos internacionales. Nada más que doctora, yo me quedé con un par de comentarios que tengo que hacer. El primero es respecto al testimonio de que consume solo lo que controla. Yo sí quisiera dejar claro que las personas que llegan a la adicción nunca pensaron que iban a perder el control. Y creo que las personas que nos acompañen y que tengan esa idea lo pueden decir. Esta idea de control es una idea subjetiva. Las personas que terminan inyectándose hasta 8 veces a veces en un día heroína pueden tener miedo a las inyecciones. No es lo que querían, no es lo que pensaban y no perdieron el control y se dieron cuenta y dijeron, puedo perder el control y ya le paro. Pasa, sucede y no es una cuestión que se den cuenta inmediatamente. La segunda es respecto a la proporción de personas que pueden generar adicción. Desde luego, para fortuna de todos nosotros, es una minoría, pero depende mucho de la edad de inicio. La edad de inicio es determinante. Si una persona empieza a consumir alcohol cuando es menor de edad, son 4 de cada 10 los que pueden desarrollar el problema de dependencia, a diferencia de 1 de cada 10. Entonces, hablar de 1 de cada 10 como una cosa general es estar realmente viendo el mundo de los adultos. Acostumbramos verlo como el adulto que consume, pero la verdad es que estamos teniendo niños. Y los niños que consumen y los adolescentes que consumen, su riesgo de desarrollar dependencia es mucho mayor. Antes de pasar esto, y si me permiten todavía un momento, también los problemas de la dependencia muchas veces, aunque sea minoría, son los mismos del abuso, sobre todo cuando hablamos del alcohol. Si estamos hablando del alcohol y una persona no es dependiente, no es alcohólica, pero consumió en exceso, igual puede arrollar a otro, puede atropellar y puede arruinar su vida puede matar y también. puede arruinar la de los demás. Claro. Entonces no es nada más el problema de la dependencia, que es una tragedia, porque es finalmente consumir, queriendo no consumir, haciendo la lucha por no consumir y considerando y sabiendo que te hace daño. Es también el problema muy serio del abuso. Estos son algunos de los puntos. Luego hablamos, si quieren, de bajar de peso. Yo estoy absolutamente de acuerdo que como sociedad hemos fallado en detener el comienzo. Es decir, y el hecho de que menores de edad estén consumiendo es el motivo de reflexión principal que tenemos que hacer para enfrentar al consumo de drogas. O sea, eso es fundamental. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. En cuanto al abuso, por ejemplo, en alcohol, es muy interesante porque, en efecto, los accidentes suceden en el momento del abuso, no en el uso crónico. Sí. El que usa crónicamente generalmente se sabe cuidar más y no lo hace. En cambio, los jóvenes que beben más ocasionalmente y abusan en una determinada ocasión, se eleva el nivel de riesgo. Pero eso también depende de cada sustancia. Entonces, ahí hay que también matizar porque, en efecto, a veces es más peligroso en términos de accidentes el abuso ocasional que el uso crónico, ¿no? A ver, Arturo, y luego Pati, adelante. Para darte una idea, el 25% de los usuarios de cocaína de la Ciudad de México empiezan antes de los 11 años. Y no arranca... ¿De cocaína? De cocaína. ¿Pero de dónde sacan la lana, compadre? Es el mecanismo que dijo, es piedra y es regalada. Muy barato. Y luego... Y ya luego te vas enganchando y al rato la compras. Y al rato que ya no tienes lana, robas.
y así te la llevas. Y esto pasa en relación a que la edad de inicio, mientras más temprana, es de mayor riesgo. Segundo dato que llama la atención. Todo el mundo cree, y de hecho se dijo en una cápsula, que el alcohol y el tabaco son como las drogas de entrada. La misma situación, es un grave error. Gran parte de la población adulta que usa, por ejemplo, cocaína, no arrancó su carrera de uso con tabaco ni con alcohol, entró directo a cocaína. A lo mejor la forma barata de la coca, pero es cocaína. A ver, oye, y nos decías, por ejemplo, hace tiempo te tocó hacer un estudio a ti con obreros en la Franja Norte, sí, en donde pues viven de cocaína, o sea, andan todo el día encocainados, si se puede llamar así. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay cocaína y además hay drogas de diseño, las que estamos hablando ahorita, que el mismo, el mismo gerente, por ponerle nombres a las cosas, te va a decir, si llega un obrero y dice, oye, me duele la cabeza, digamos, por los turnos de trabajo tan agobiantes o por las condiciones físicas de trabajo tan estresantes, etcétera, llega el obrero y le dice, oye, me duele la cabeza, y dice, pues allí junto al botiquín hay unas pastillitas verdes, échate una. Lo que nadie sabe es, ni tienen marca, ni tienen dosis, ni tienen nada, es un tipo de sustancia que se produce en un laboratorio evidentemente clandestino, donde tampoco hay ningún control de nada, pero lo que está detrás es, el narco tiene maneras de infiltrarse para debilitar a un país. Una es la economía. Cuando el obrero le dice, oye, ¿cómo te la pago? No tengo lana. Ay, te lo descuento de la quincena. A ver, ese dato, por insignificante que parece, es una manera de infiltrarte en la economía. Claro. Y va sobre la nómina. Pero como que la gente no se da cuenta. O sea, detrás de una droga de diseño hay una industria poderosísima de millones de dólares y son transnacionales, pero como que todavía no cae el 20. ¿Me explico? Pati, ¿me aguantas un segundito que acá ya está muy angustiado y ya nos quiere compartir su testimonio? Adelante, amigo. Yo me llamo Jonathan Ramírez y pertenezco también al Centro de Rehabilitación Camino Verdad de Vida que está en Xochimilco. ¿Y cuál fue tu historia? Ok, yo empecé consumiendo cigarro. ¿A qué edad? La etapa de experimentación como a los 18 años. Ah, ok. 18 años empecé con cigarro. Simple y sencillamente empecé porque dije, ya soy mayor de edad, ya me gané un cigarrito, ¿no? Ah. Entonces así mismo el también... El ritual de maduración, sí. ok. Así mismo también con la cerveza, ya soy mayor de edad, estoy en la escuela, me gané una cervecita, ¿no? Y así empezó todo el haber de consumo, en un lapso no mayor a, teniendo como 23 años, 24, conocí lo que es la cocaína. ¿Y a ti cómo te llegó? A ver, entendamos aquí esto. Okay. ¿Cómo se nos presenta? Sí, porque escuché varios comentarios que no estoy muy de acuerdo también. Adelante, por vale, mismo, sí. se vale platicarlo. La cocaína la conocí porque, bueno, soy músico y tenía que presentarme y pues tenía que estar en mis cabales, ¿no? Tenía que estar sobrio. Okay. Entonces un amigo me dijo, ¿sabes qué? Esta es la solución y con esto vas a estar al 100%. Ahorita nos platica por qué parece que es la hierba maestra, ¿eh? Bajas de peso, estás bien, pero bien giro. No, a ver, claro, y luego... Y entonces, pues así fue como la empecé a consumir y la agarré ya como de pretexto, ¿no? De pretexto. Para trabajar. Claro, empezaba a consumir cerveza y me la bajaba y así estaba, y así estaba, y así estaba. Pero de repente necesitaba una dosis más fuerte y me daba cuenta que evidentemente la cocaína ya no me hacía. Estabas creando tolerancia. Claro, así sí, tolerancia. ¿Y entonces qué te dio orgánica. Consejos el mismo amigo? Claro, entonces, y ese mismo amigo un día me habló por teléfono y me dijo, vente acá que ya tengo una nueva droga que puedes probar y te va a encantar, ¿no? Y ya fui ahí Jonathan ahí y ya me acerqué y era crack. ¿No habías oído ni visto películas donde de veras es la debacle? Nunca, jamás. Vas a acabar ahí en un fumadero. No. Y empecé consumiendo, entonces, la verdad te voy a ser honesto, cuando consumí la primera vez no me agradó. No, ¿qué te provocó? No me gustó, o sea, la verdad es que no me gustó. Dije, no, me quedo con la coca. ¿Pero qué te pasó? ¿Te dio vómito? Como la amiga esta que ya quedó jurada. Me dio mucho asco. A principio me dio mucho asco. Y no me gustó, pero dije, pues ya no habiendo nada, pues voy a seguir. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y te hacía el mismo efecto que la coca o mayor? No, al contrario, me daba un efecto así como de paranoia, un efecto así como de pánico, como que todo el mundo me está viendo, como que todo el mundo me está buscando, como que viene la policía. Pero si eso es espantoso, sí. ¿Por qué te la metías, compañero? Por lo mismo de la dependencia, aunque ya no quieres, vives para drogarte, te drogas para vivir. No lo puedo creer, qué cosa más terrible. Claro que sí. Entonces, y luego... Pues ya me convertí en un consumidor 100% de crack.
alrededor de 10 años consumiendo crack, luchando contra esa enfermedad, pero obviamente es una obstinación la que el enfermo siempre tiene, ¿no? De ahí ya no brincaste otra cosa rara, bueno, ni te ofreció no, tu cuate algo nuevo, absolutamente. ¿no? Es que parece que te llegan con el catálogo de ventas a domicilio, qué miedo. Y a mí el crack no me lo regalaron, ¿eh? No, claro que no. No me lo regalaron, o sea, en eso difiero. ¿Era caro? Pues, vale. ¿Cuánto pagabas por la coca y cuánto por el crack? Era muy difícil conseguir cocaína pura, era muy difícil, por eso mejor me fui al crack. Entonces también es más barato. Pero el crack es el resabio, creo, lo peor de la cocaína, o sea, lo que sobra, Así ¿no? mismo, y por eso es que se vende. Es como el ejemplo del crocodile, ¿no? Como es más no te barata, venden la coca. y es más barata el crocodile que la heroína, pues la gente se inclina hacia el A ver, pero cuéntenos nomás algo. ¿Qué sufriste para dejarlo, compadre? O sea, ¿cuántos días de veras dura la abstinencia que te quieres golpear, matar, sudar? ¿Qué te pasó? Cuéntanos ese proceso, porque Claro que ese es sí. el que nadie platica. Claro que sí, me decía. Y te voy a pedir que lo sostengas ahí bien. Me decía tu mi micrófono. terapeuta, cuéntate la historia completa, ¿no? Exacto, sí, porque la otra parece que la puede no sobrellevar. Entonces, pues es importante. Los estragos físicos son, como decían, bajas de peso horrible, se te suben los ojos, los dedos amarillos, te descalcificas, ¿no? Te duele la cabeza, tienes vómito. Horrible, es horrible, pero aún así quieres más dosis. Te levantas y levantas, es uso, dependencia, obsesión más compulsión. Todo. Todo eso. Bueno, y cuando llegaste allá a la asociación, ¿qué pasó? ¿Te tuvieron que amarrar? No. Digo, porque sí se pone uno como Claro, loco. O sea, claro. hasta los que dejan el tabaco están de un genio del diablo. Consecuencias imagínate. fue robar. Empecé a robar. Porque es la Ok, verdad, para sostener. Claro que sí, pues no me la regala nadie, lo tengo que hacer, ¿no? Ok. Evidentemente, y tampoco justifico mi enfermedad y por eso lo hago, sino es parte de. Entonces, lo que yo hacía es pues, robar, a veces me ponía a trabajar entre comillas para poderla conseguir. El adicto no lo frena absolutamente nada. Él llega y consume y va y compra. Ok. O sea, entonces, definitivamente pienso que a mí me fue dañando en muchos aspectos, consecuencias familiar, social, laboral, ¿no? Pero ahora pero cuéntanos cuando te la retiraron, ¿qué hiciste? Bueno, llegué al centro de rehabilitación y ves que yo llegué por mi propio pie. Ah, ¿ves? Sí, Ok. porque la verdad yo me daba cuenta que caí fondo. ¿Y qué es lo primero que te hacen? ¿Te revisan médicamente, platicas? Hay una evaluación en el centro donde estoy, es una evaluación médica. Luego llegas y te revisan, te hacen toda una auscultación, cómo estás orgánicamente, mentalmente, emocionalmente, y te ponen suerito y te ponen vitaminas intramusculares porque vienes totalmente débil, ¿no? Pero obviamente sí hay esa parte de que aún tienes pensamiento, estando internado aún sigues teniendo pensamientos de seguir consumiendo. Dices, no más que salga. Así, Pero ¿y tú tenías pesadillas, podías dormir, no podía sudabas? dormir. Sí, no, definitivamente no podía dormir, o sea, la verdad estaba acostado, pero nada más pensando en consumir, esa es la verdad, o sea, ni dormía. Y sudaba mucho, bajé mucho de peso. Ahorita nos platicas, porque si es el infierno, ese casi nadie lo cuenta, pero ahorita regresamos y atendemos también sus llamadas y las redes. Un segundo. El abuso de disolventes se conoce desde la década de los 50 en México, pero ahora tiene una nueva cara. Las monas son pedazos de papel absorbente, tela o estopa impregnados con disolventes. Estos disolventes pueden ser ya fuera thinner o lo que le llaman activo o cemento, pero en términos generales lo que tienen es una alta concentración de tolueno. El tolueno actúa como sustancia psicoactiva, con efectos similares al alcohol, pero además a concentraciones altas produce percepciones y ilusiones como ligeramente alucinógenos. Son sumamente tóxicos y pueden producir muerte súbita por inhalación. Es decir, aún en personas que no han desarrollado una dependencia, una adicción a los disolventes, pueden tener un efecto tóxico directo sobre el corazón y tener incluso paro cardíaco, aunque sea una vez que se utilicen estas sustancias. Las monas de sabores son estas mismas cosas, pero ahora se les añaden olores. En realidad la gente dice de sabores, pero es como ponerle guayaba, canela o polvos de sabores para contrarrestar el efecto. Es una estrategia de mercado. La introducción de este tipo de productos ha ampliado el mercado a los usuarios, ha bajado la percepción de riesgo. Por ejemplo, las mujeres ahora los consumen más que antes, de todos los estratos socioeconómicos, y en parte porque se considera menos aversivo estar inhalando una cosa que huele a frutas
que inhalar algo que huele a tiner. Los riesgos son los mismos, el compuesto activo es el mismo y la posibilidad de desarrollar adicción es la misma. Seguimos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza y los quiero invitar para que el día de mañana nos acompañe 14 de febrero, un buen tema para este día. ¿Qué les parece? ¿Romances, noviazgos o amigos cariñosos? Y es que la forma, mira, a todos se les antojó el tema y es que la forma en la que nos relacionamos, la verdad es que puede marcar nuestra historia de vida en esta relación de pareja, porque el no establecer estos límites de qué es lo que vamos a llevar a cabo, de verdad que sí puede ser toda una problemática para nosotros. Así que el día de mañana, si usted está viviendo un romance, un noviazgo o estos amigos cariñosos con derecho o sin derecho, pues lo invitamos para que nos acompañe a las 9:30 de la mañana, parte su lugar, aquí lo esperamos como está todo el público el día de hoy. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho los invitados sobre estas nuevas drogas y después la segunda parte del testimonio que veíamos al inicio del programa, si usted no nos sintonizaba todavía, que también es dealer, o sea, un distribuidor. Vamos a verlo. Las drogas no son nuevas, las sustancias tampoco lo son. Lo que sí resulta nuevo es el cómo se están procesando ahora esas sustancias de origen. Son sustancias que en la mayoría de los casos se desecharon en la investigación clínica buscando que tuviera fines terapéuticos por su potencial adictivo. Y otras son nuevas formulaciones para los proveedores del mercado, como por ejemplo las monas de sabores. La mente lo disfraza de bonito y de apetecible. Entonces, ¿cuál es el mercado clásico para este tipo de sustancias? Pues los chamacos entre los 12 y los 20 años. Lo que está pasando es que las drogas tradicionales de origen natural, el opio, la marihuana, la coca, al estar restringido el acceso de modo absoluto, empuja por un lado a los mercados ilegales y a la sustitución de esas sustancias con otras más peligrosas, ¿no? El 17% de los alumnos de escuelas de educación media y media superior han consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida, ¿no? 92% de la población mexicana nunca ha consumido una droga ilegal en su vida. La percepción de riesgo, mientras menos percepción de riesgo tiene un individuo respecto de una sustancia, más fácilmente la va a consumir, y la tolerancia social. Si yo me quiero sentir muy bien y pruebo coca y me siento requete bien, le pierdo el susto porque no me pasó nada y me sentí muy bien. Hay quien se queda en la pura experimentación, hay quien tiene un consumo social de sustancias legales o ilegales, hay quien tiene un consumo habitual y hay quien tiene dependencia. Obviamente el consumo me lleva a cambiar de amistades, ¿no? Yo tenía cierto tipo de amistades, las cuales, por ejemplo, se molestaban cuando yo sacaba la droga, ¿no? Y pues obviamente yo buscando dónde conectar droga, empecé a conocer a otras personas, ¿no? A la banda, por decirlo así, ¿no? Entonces la banda pues nunca te va a decir, pues güey, no saques eso, más bien es saca, güey, ¿no? Entonces empiezo a cambiar amistades, ¿no? Empiezo a cambiar mis amistades de toda la vida, de donde teníamos cierto modo de pensar, y me voy con otras amistades donde lo único que nos relaciona es el consumo. Empiezo a ver dinero fácil y empezamos a robar primero transeúntes, posteriormente autos, ¿no? Posteriormente empresas, y me fui pues en una cadena delictiva la cual yo recuerdo mucho que vomitaba flemas después de cada vez que hacíamos algo, y era por este sentimiento de miedo de qué va a pensar mi madre, ¿no? Cuando me vea detenido, ¿no? O mis amigos, ¿no? Y era mucho miedo a ser detenido también, ¿no? Pero yo les decía a ellos que era adrenalina, ¿no? Que yo estaba vomitando adrenalina. Entonces sí me vi relacionado con gente, con psicópatas, con violadores, con gente que siento que no vomitaba porque no tenía este miedo de lucha interior, que era con lo que yo me topaba en cada situación de ese aspecto, ¿no? Yo en ese momento caminaba con una cara de no pasa nada, de yo soy chingón, pero la verdad es que había mucho miedo en mi interior, ¿no? Mucho miedo y mucha culpa. O sea, muchas veces mi abuela me decía, ¿de dónde sacaste esa chamarra? Me la regaló un amigo, ¿no?
pues no salgas con ella, no, ya no salgas esta noche, te van a robar por la chamarra, te van a asaltar. Y entonces yo pensaba, güey, yo soy el que está haciendo eso. Es muy importante. Pues ya veíamos este Hijo. testimonio de verdad impactante cuando lo vimos Fer y una servidora. Todos los procesos, todo ¿no? el proceso que cambias llevó. tus amistades. No, y ahorita le sigue porque hasta hace negocio. Ahorita vemos cómo llegas ya a lo más peligroso. Adelante, Nora. Dice Javier, creo que es importante que mencionen la raíz del problema de las adicciones. En mi opinión, son los problemas personales, como lo habían comentado también algunos testimonios. Y ellos Bueno, nos están Jorge diciendo también que habla sí, de la ¿no? personalidad, que eso influye, ¿no? Y aquí más llamadas, dice Carlos Góngora, los jóvenes creen comprender el mundo por medio de las drogas. Debería haber información acerca de las drogas en la educación desde la secundaria hasta la universidad. Ahorita el doctor José también va a retomar. Dice Aurora Ramírez, una vez tomé un taxi y ese taxista nos ofreció droga a mi hija y a mí. Nos dijo en qué esquina la podíamos comprar, a los dos. Juan Francisco Meso dice, soy AA y llevo 14 años en este programa. No estoy de acuerdo con lo que mencionan en el programa, que existen drogas blandas, ni de las drogas permitidas. De entrada no sé quién las permitió, pues toda la droga produce obsesión. Lo importante es informar a la gente sobre las consecuencias de toda la droga. Y también aquí tenemos papás, usted va a retomar esto que nos dice, ¿verdad? Pero hay papás que nos están pidiendo en las redes sociales que les digamos los nombres de las drogas, porque ellos no saben que sus hijos están hablando de drogas porque no conocen todo este argot. Claro. Ahorita lo vamos a retomar, pero quería comentar esta llamada. Sí, creo que es muy importante y creo que tiene toda la razón. En realidad, el problema en México no son las sustancias consideradas como ilegales en este momento. El problema más grave en México son dos drogas que son sustancias legales, que es el alcohol y el tabaco. Hubo una gran preocupación por los 70,000 muertos durante la administración del presidente Calderón. En ese mismo periodo hubo más de 560,000 muertos por estas dos sustancias legales asociadas con accidentes de tráfico automotor, accidentes en hogares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer pulmonar y otro tipo de padecimientos. Entonces tiene razón, no debemos nosotros clasificar o ponernos en la situación de estar viendo si son legales o no. Tenemos que hacer prevención hacia todas las sustancias psicoactivas que producen dependencia. Creo que el señor tiene toda la razón. Muy bien. Fer, y vamos a ir con Pati, tienes testimonio. A ver, y es que de veras hay una cantidad de inquietud tremenda. Adelante, Pati, a ver. Cuando los compañeros estaban diciendo, yo inicié a los 20 y yo a los 18, yo decía, ¿y por qué nos esperaron 2 o 3 más para iniciar? Y a lo mejor el riesgo de dependencia hubiera sido un poquitito más corto. Ok. Porque el gran lío es que cuando los chicos empiezan a los 8, 9, 10, o a veces estábamos platicando hace un momento, desde más chiquitos, porque a los papás les divierte mucho que los chiquitos de 2, 3 años, cuando les dan un traguito de alcohol y empiezan a hacer chistosadas, se ven muy chistositos y entonces hay que hasta para el dolor de dientes usaban les daban alcohol, coñac o de anís, o sea, etcétera. no había esta comprensión de veras Así del es. riesgo, ¿eh? Y el gran como dices, se les riesgo- hacía chistoso. ¿Qué pasa en el Y cerebro? el gran riesgo justo es que el cerebro no termina de madurar hasta después de los 21 años. Y entonces, en la medida en la que uno le mete cosas extrañas al cerebro, el cerebro va modificando su funcionamiento y va modificando en algún momento, y dependiendo de la sustancia, hasta no es su estructura, sino la estructura de la neurona. ¿Qué es la neurona? La neurona es una cosita mágica que está en nuestro cerebro, que es el que hace toda la transmisión a lo largo de todo el cuerpo y es lo que nos permite responder, pensar, respirar, etc. ¿Cuál es el gravísimo problema? Mientras más chicos se inicien en el consumo de sustancias, mayor es la posibilidad de la dependencia, pero mayor también la imposibilidad, en muchas ocasiones, de salir del consumo de las sustancias. Ahí está la cuestión. Y ese es el grave problema. Hace rato tú le preguntabas al compañero, ¿y qué pasó en la recuperación? Pues los 8 primeros días, los 3 primeros días son terribles. Sientes que te mueres, tiemblas, dependiendo mucho de la sustancia. Se siente como Pero paro cardíaco, ¿no? Traes taquicardia, puedes traer exceso de sudoración, sientes que estás todo aguadito, te duele la cabeza, tienes diarrea, dependiendo, insisto, de la sustancia. Si usas, inclusive, dependiendo de nuevo de la sustancia, puedes inclusive hasta caer en cuadros alucinógenos. O sea, Mira nomás. estás alucinando sin sustancia.
los compañeros no me dejarán mentir. Bueno, el señor Oyes quede cosas, claro, ves cosas. el del crocodil, que ya cuando no encontraba la sustancia, aunque sea con ponerse la jeringa, él ya sentía que estaba sí. viajando. Claro, okay. Y entonces en esta sensación de ir bajando, el malestar físico es terrible. En la medida en la que se va avanzando, sobre todo con coca o con... De repente dicen, es que me enseñó una nueva droga, el crack. El crack es un derivado de la cocaína. La cocaína la trabajan, le hacen cosas y entonces se convierte en sólido y se fuma. El lío es que es mucho más adictiva que el polvo. Y es más rápidamente adictiva que el propio forma polvo. de administración. El lío es en la recuperación, entonces tienes que cuidar que la persona no se deshidrate, tienes que cuidar que la persona no tenga un paro cardíaco, no tenga un paro respiratorio, y a veces se piensa que es hasta la dependencia, y no, por desgracia. Y ese es el gran riesgo, y a mí sí me gustaría hacer como mucho énfasis. Hay quien en su primer consumo puede tener un paro respiratorio o un paro cardíaco. Primero, porque no sabe... Como no tenemos control de calidad sobre las sustancias, la gente no sabe no solo qué se está metiendo, como Jorge nos decía, de qué están compuestas las sustancias, la verdad es que no sabemos. En la gran cantidad de las metanfetaminas en México, no sabemos qué tienen. Ahora les cuento un poco. El gran problema es que, ¿cómo me va a afectar a mí? Y yo no voy a hacerme un examen de laboratorio antes de meterme una sustancia. Para ver de veras cuál fue el cambio. Para ver si yo me puedo drogar y no me pasa nada. Y si me drogo, si tengo la gran suerte de tener un mal viaje, ya no vuelvo a consumir porque guácatelas, no me sirvió y entonces yo me dedico a otras cosas. Suerte para nosotros terapeutas, porque entonces menos riesgo de consumo, un paciente menos. Pero si tienes a alguien que no sabía que tenía y por ahí tiene una alteración cardíaca, respiratoria, neurológica, etcétera, se avienta un pasón y va a dar al hospital y pero puede ser desde una mona controlarlo hasta o puede una morirse. pseudotacha que se vieron muchos casos con alguna figurita Por diferente eso- en Europa, ¡zas! Por eso el gran riesgo es, si quieren consumir, está bien, como dicen, pero hay hay que derechos, conocer todo. pero espérense después de los 22, cuando menos, en donde el cerebro ya tuvo Infórmense, funcionamiento. por el amor de Dios. Infórmense y sepan qué, porque además los riesgos son terribles. Claro. Y nosotros que tenemos pacientes enfrente todo el día, Y cada de vez veras más que no es niños, nada Pati. bonito, cada vez más chiquitos, cada vez con más problemas y cada vez por las combinaciones y las vías de administración con mayores complicaciones. Y por Rápido, las Fer, novedades. dice el doctor, perdón, porque Pati dice, si quieren consumir está bien por esta cuestión de los derechos. Dice el doctor, no yo está dije bien. después No está de bien, los... no es. Después de Tomar los... un Quería riesgo comentar el doctor innecesario, algo. ¿no? Es tomar un riesgo innecesario que aún cuanto tu vulnerabilidad sea menor, siempre tienes el riesgo, ¿no? Sí, el Alguien riesgo es comentaba en una reunión que solamente el 9% de una sustancia va a desarrollar dependencia solamente el 9%. Si el 9% de las personas que se metieron a nadar en Acapulco salieran con cólera, cerrarían Acapulco. O sea, solamente Sí, claro. A ver, El riesgo Cor, es ¿tú los qué nombres opinas? A también, ver, ¿eh? cuéntanos de todo este asunto que nos ibas a hablar. Yo creo que uno de los grandes problemas del uso tiene que ver con el estigma del usuario y la forma en que este está marginado y no accede a esa Ni información. a la información. Ni a, digamos, medidas Está que pueden... criminalizado incluso. Sí, que pueden ayudarlo a estar más seguro. ¿sí? Ok. En esa medida nosotros lo que hemos hecho es montar un sistema de análisis en el que le decimos a los usuarios, trae tu sustancia, aquí nadie te va a juzgar y lo que vamos a hacer es decirte qué es lo que tiene. ¿sí? Y es impresionante las cosas que hemos encontrado porque nadie puede hacer... O sea, digamos, las instituciones legalmente no pueden hacer eso. No, Entonces no nosotros tienen estamos el bordeando ahí un poco la ley, pero nos parece que es muy importante. El 85% de la gente que ha accedido al servicio de análisis modera o detiene su consumo. ¿Pero qué han encontrado? A ver, Porque platícanos. hemos encontrado una adulteración muy grande de todo tipo de sustancias de tipo sintético en la Ciudad de México, que es donde lo hemos Por hecho. ejemplo, ¿de qué sustancias Es muy sintéticas? interesante. Por ejemplo, lo que descubrimos es que mientras que en Europa los cortes de las sustancias de tipo anfetamínico se hacen con anfetamina, aquí se hace con metanfetamina, porque la entrada de la metanfetamina grave? es mucho más grave. más tóxica. Es mucho más peligroso en ese sentido. Y hemos encontrado, por ejemplo, pastillas de MDMA, éxtasis, que quisiera en algún momento tener la oportunidad de explicar un poco este Pues fenómeno. ahorita es cuando vas, Jorge. El éxtasis es un estimulante tipo anfetamínico de carácter empatógeno, que de hecho fue diseñado en los años 80 para el uso psiquiátrico.
de modo tal que los pacientes de ciertos psiquiatras, tomando esto, pudieran derribar barreras emocionales y hablar. Ok. Eso, curiosamente, en una época en la que los medios de comunicación, y se supuestamente estamos tanto comunicados, resultaba que la gente no se comunicaba y entonces de repente, mezclado en ciertos ambientes, generó una gran popularidad, que es la empatía con los demás, ¿sí? Por eso decían, ay, sentía que los amaba todos. Bueno, Oigan, vamos a una pausa y lo retomamos. Vamos a una pausa y lo retomamos, porque parecen blancas palomitas. Las sales de baño en realidad no son sales y no sirven para bañarse. Este es un nombre que es un truco para introducir una gran cantidad de drogas al mercado. Drogas que no han sido probadas en ningún laboratorio o que cuando fueron probadas, porque muchas de ellas son viejas, se desecharon por tóxicas. No tienen usos legales, no son cosméticas, sino que ese nombre lo utilizan por su apariencia y para saltarse las regulaciones. La presencia de este tipo de sustancias se ha detectado básicamente por llamadas a servicios de emergencia o llegadas a servicios de emergencia en hospitales, donde las personas refieren que sus pacientes o sus familiares generalmente tienen temperatura muy elevada, sangrado nasal, dolor en el pecho, sensación de muerte, de delirio de persecución y agresividad. Estos son algunos de los efectos que producen las llamadas sales de baño. ¿Qué son? Son compuestos estimulantes y alucinógenos, tienen esta mezcla. Muchos de ellos se empezaron a sintetizar en los 20s, en los 30s del siglo pasado y se descubrió que tenían alto potencial de generar adicción y entonces se guardaron o se desecharon y ahora se resintetizan por el mercado negro. En este rollo que te digo de empiezo... Ya no puedo estar en un lugar para trabajar determinado tiempo, sino yo lo que necesito es estar consumiendo. Y la forma de yo hacer dinero, y todavía yo no pienso quizás en robar, ¿no? Pues es esto de vender, ¿no? Se empieza a dar, por ejemplo, en la playa, ¿no? Donde yo conozco, íbamos hacia la montaña a ver a un dealer donde nos vendía por cantidades muy pocas, una cantidad grande de marihuana, y luego yo regresaba a la playa y pues los gringos buscaban esto y yo les vendía cigarros, ¿no? Obviamente más caro, y yo de ahí sacaba para la fiesta, para comprar otro tipo de drogas, ¿no? Y a mí pues lo único que me costaba era caminar 2 horas, ¿no? Montaña, llegar con el bueno, regresar y vender. Esto posteriormente lo veo muy fácil y lo llevo a la ciudad. En este rollo de relacionarnos, pues no falta, ¿no? Quien conoce un dealer, conoces al dealer que traes, ¿no? En algunos casos es como te vuelves su trabajador, en otros casos tú vas y compras una gran dosis y le empiezas a vender. Y así es como empiezo yo a vender en este rollo de conseguir dinero fácil, ¿no? Empiezo a ir a Revens, empiezo con toda ya la gente, este círculo que yo conocía de gente que consumía, pues me vuelvo yo su proveedor. Sí me acarreó bastantes problemas, obviamente pues es este rollo de corrupción, ¿no? Que yo quizás en su momento me quejaba de pinches policías corruptos, de la chingada. Pero la verdad el día de hoy agradezco eso, porque gracias a eso no me permitió a mí llegar a la cárcel, ¿no? A mí me detuvieron desde los policías preventivos hasta en su momento lo que existía antes, que era la AFI, ¿no? Y con cada uno hubo cantidad de dinero, ¿no? Con las que yo pude librarme de eso, ¿no? Y que también en su momento hizo que a mí me diera miedo, ¿no? El continuar vendiendo y dejé de hacerlo, más no dejé de consumir en ese momento, ¿no? Híjole, aquí ya estamos aterrados porque no nos alcanza el tiempo para lo teórico ni para los testimonios, pero vamos a hacer lo que se pueda. Estamos tratando de crear conciencia y de que se prenda esa inquietud de informarse, que es lo que nos va a ayudar. Y hay esta práctica que hacen ustedes, a mí se me hace
impactante, porque es como llevar tu producto, ¿no?, al laboratorio de Profeco y decirle, oiga, y a ver qué tiene esta agüita, que luego se lleva unos sustos espantosos. Ahora imagínense con esto que ni etiqueta tiene. Y dices tú que el informado muchas veces dijo, ahí muere. Y estábamos hablando de la mentada droga del amor y encontraron muchas cosas, que no solo era efedrina o qué No, era. A ver, generalmente está cuéntanos. cortada con cafeína, metanfetamina y levamisol, igual que la cocaína. Y eso en es muchos muy sentidos. grave porque suena pues como si me dieras Bueno, algo para son el catarro. sustancias que agregan riesgos y que dependiendo de la proporción y la cantidad que uno ingiera, se vuelve mucho más riesgoso ¿Hasta en mortal? la ocasión. Sí, de hecho, digamos, en teoría esta droga del amor en la que todo el mundo está muy bien, de repente ve uno fiestas en las que la gente se está golpeando. Eso es porque no está consumiendo la droga que supuestamente compró. Ya no se aman. Sí, ahora yo quiero hacer nada más muy rápidamente una acotación ahí. Es muy interesante esta sustancia porque justamente se ha popularizado mucho. Hay una necesidad empática en muchos sentidos. Hay que considerar que las drogas son cultura de toda la vida, de todas las sociedades. Están ahí siempre. Y entonces las nuevas sustancias psicoactivas, lo que se llama, muchas intentan emular a la MDMA, al éxtasis. Nexus, Wave, 2CC, 2CB, todas esas que están circulando ahora son estimulantes de tipo anfetamínico, es decir, van para arriba, son empatógenas y tienen carácter psicodélico. Es decir, es un cóctel perfecto Wow. para la sociedad moderna de nuestro tiempo. Pero a ver, que la ¿qué mayoría de la peligro es gente que no te sabe dicen? qué es porque te venden la pastillita, no te dicen qué es, nada más sabrá tiene Dios ciertos cómo. sellitos. Por eso pero- nosotros queremos agregar información al Eso. usuario, ¿no? A ver, Pero sí. esas drogas que tienen, que son sucedáneos, se empezaron a hacer muchas de ellas en el laboratorio buscando precisamente que fuera algo que ayudara Algo. terapéuticamente, y la gran mayoría de las que se están vendiendo ahorita no pasaron ninguno de los criterios de seguridad. Esas se pusieron y de hecho tenemos a los mismos, todavía están vivos algunas de las personas que sintetizaron a las sustancias y que dicen que es una tragedia, que su síntesis en la búsqueda de compuestos que ayuden en la terapéutica, Hayan terminado los en esto. que se llevaron, como decir, estos son los más peligrosos, porque producen paranoia, la sensación de ser perseguido, porque producen aumento de frecuencia cardíaca, de presión arterial, posiblemente el infarto, el golpe de calor, que es lo Esas que son hace las que salgan que se corriendo, y esta paranoia que hace que ataquen al que va pasando. Esas que dijeron, estas no las podemos usar, estas vamos a encasillarlas, esas las retoman y las sintetizan y las están vendiendo con el nombre falso de sales de baño. A ver, eso. Es otra de las modas. ¿Qué es eso? O sea, Los eso sales se de baño inhala, es un se nom- toma, es un- ¿qué es es un eso? nombre genérico Ajá. para algunos polvos que ponen en una presentación como si fueran sales para bañarse. No Ok. sirven para bañarse, les ponen, no es apto para el consumo humano y con eso evaden controles sanitarios y le ponen 100% legal. Son esas drogas que ¿Las no venden en pasaron, internet? las pueden vender por muchas maneras. ¿Pero desde qué se hace estilo- con ese polvo? ¿Lo inhalan, lo se queman? puede lo- esnifar, se puede, o sea, depende de cada uno. Pero el Catinonas. asunto es que estas sustancias que son catinonas sintéticas, como comentaba Jorge, son las sustancias que se desecharon. Al poner no son para consumo humano, evaden controles sanitarios. No, bueno. Entonces no se revisan. A ver. Y al poner 100% legal, lo que están diciendo es que nadie las ha catalogado, Ni utilizado como y puesto. peligrosas. Bueno, Entonces, los inhalantes, claro. igual, en los realidad, inhalantes claro, es la pero en otra. realidad no es que nadie las haya A ver, declarado legales. porque hay gente que ha salido, te estoy hablando de los casos grotescos, yo poniéndome Ajá. de a pie, pues es que uno vio el crocodilo, se te cae la piel, y estos de las sales de baño sales corriendo a morder gente, a comértela. ¿Por qué reaccionas así? Bueno, no le va a pasar a toda la gente. La que le llegó a pasar te lo pasan en la televisión y Episodio lo sabes por psicótico, todas sí. partes. ¿Te Pero es un deja brote psicótico? Oh. Ya Puede. venías, Ya venías y esto te lo desató, esto, lo la, que la decía. personalidad A ver, previa tiene un importante Y los peso. inhalantes, que es de lo más baratito. Mira, Ahí sí. legalmente los está. disolventes inhalables en sí no son drogas, legalmente no. El uso, evidentemente, que es muy dañino. Pero aquí en cualquier lugar de la Ciudad de México, Lo compras, ¿cuál es el problema? Si hasta para despintar claro, Pues la es que brocha en tiene- tu tienen casa. pero un ese es uso el gran legal, problema, que no lo justamente. puedes tratar legalmente como droga, pero el uso que Claro. se hace sí es, o sea, horroroso. Ay, ¿ok? a ver, ¿qué pasa con el inhalante? ¿Por qué es tan delicado y es a lo que más chavitos le están Mira, entrando? inhalantes es el problema número uno después de la marihuana que se tiene aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente, en muchos sectores de la población, no nada más en los sectores más desfavorecidos, se está usando, ¿sí? Y además, dentro de los usuarios, muchas mujeres embarazadas
están usando inhalantes. Y esto, los inhalantes pasan directo al bebé. Ahí sí, No hay... Ahí el no hay- bebé, gran parte de los niños que se salvan de estas mamás, o sea, las que no abortan, dan a luz a los 6 meses, unas cositas así chiquititas. Y en esos entornos siguen los niñitos inhalando o por exposición. Dicen que de lo hacen ambiental, para no sentir hambre. para que no ahí sientas el empezó. hambre, para que no llore, para que no dé lata porque está con el pañal, porque lo que sea. A ver. Entonces los niños monean. Y para dedicarnos a los testimonios, ¿es cierto que bajas de peso o eso es otro mito urbano? sí es Porque cierto. decían que te metes en la mota. El o inhalante algo, te mata el hambre y luego ya no tienes sensación de hambre. Y ya te mata. Pero El ya te mata inhalable todo. te mata el hambre. Las anfetaminas desde luego bajan. Antes las quitan daban el apetito. para la dieta. Claro, te pero mata el no, apetito, pero ya te va. Pero la metanfetamina, por ejemplo, es altamente tóxica. Y esta mezcla de sustancias en una pastilla que te pueden decir es verde, anaranjada y baja de peso, sí baja de peso. A costa de muchas otras cosas. La marihuana no baja de peso, da hambre. Eso es mito. Eso es mito. Ok. La marihuana La da coca, hambre. dicen las modelos La- que tienen que pesar 15 Todas, kilos. todos los estimulantes bajan de peso porque aceleran toda nuestra actividad adrenérgica, el como si metabolismo y estuvieras todo. asustado. Entonces, ni tienes pero hambre crónico. y estás metabolizando Pero mucho se hace más crónico. rápidamente. Se hace crónico y eso tiene Claro, otro y tipo eso de costos. debilita. Surgió una pastilla en España que también y que era de cannabis y se iba a no sé qué parte del estómago. Eso no funcionó, Cannabis ¿verdad? da hambre. No, para Está, nada. está en investigación y no está comprobado. Aguas, porque luego nos la van a ahí vender. La está el mota tema da de los hambre. cannabinoides sintéticos que justamente intentan emular a la marihuana, pero son peligrosísimos en muchos sentidos. Lo pongo más Cuando simple. la marihuana en ese sentido tiene un riesgo mucho menor, ¿no? Y En da hambre. El términos sintético, Dios nos Bueno, guarde. y Y el tiene tabaco, otros- de quien en la población general se dice spice. 4 o 5 sustancias son las Hay varios cancerígenas. nombres. Sí. La verdad, se conocen bien, más o menos 200, pero se estima que tiene como 4,000. ¿Qué? ¿El tabaco? El tabaco. El tabaco tiene unas 4,000 sustancias. De Y las es cuales legal. 60 Y son es legal. Es legal y lo químicas. saben los laboratorios. Sí. ¿Por qué? Bueno, Ah, eso es lo que estamos queriendo decir. A ver, A ver, no es tan perdón, simple el asunto. acuérdate que algo que yo ya me comentamos, estoy poniendo muy nerviosa. acuérdate que algo que comentamos desde el principio, las drogas toda la vida han existido. Sí, Las claro. drogas siempre han estado ahí. La diferencia ha sido el uso que se le dan. Inicialmente tenían un uso mágico religioso, solo lo usaban los ancianos de los grupos. Y la vía de Estaba administración. hasta Y la el vía de chocolate. administración, administración. claro. Y además de la vía de administración, la cantidad La y la pureza y la vía de periodicidad. El administración. La contexto. pureza y era Exacto. una vez cada año porque era en la festividad. El contexto. En la medida en la que esto ha ido avanzando, después vinieron todos los usos médicos de las sustancias. Hasta el láudano que te daban y te exacto. matan, ¿no? Después los usos industriales y entonces todos los solventes. ¿Para qué eran? Pues son barnices, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Para la pared, no para el El lío pulmón. es de los años 30, 40 para acá, se modifica el uso. Y entonces ya no hay un uso ni médico, ni ¿Qué religioso, pasó ni en nada. los 30, 40? Es un ¿Qué uso hicimos Es la guerra eso? mundial. Se convierte, claro, a partir de las guerras mundiales. Y la depresión quimificación económica. de la Sociedad de vida. consumo. Exacto. Y es que te enfrentas a la muerte, te enfrentas al tener a no tener plan de vida, No hay te enfrentas esperanza. a que Exacto. después viene toda la recesión, viene toda la hay crisis futuro. mundial económica y entonces, ¿cuál es el No la proyecto de quiere vida leer. que hay? No hay nada. Y de los 70s para acá es, ¿a qué me enfrento? ¿Cuál es mi futuro de vida? ¿Por qué los chavitos a los 11, 12, 13 están teniendo experiencias, tú lo comentabas hace un rato, Impresionante. en Sí, donde es una ya sensación pistolas de y no sé qué, vacío. ya No vendo quiere drogas y hablar. demás? Porque no tengo futuro, no tengo plan de vida futuro. Les A quiero ver, leer Nora. esta llamada de Gutiérrez. Dice, quiero comentar que mi hijo consumía drogas y encontró en su cuarto unos frascos llenos de una sustancia oscura denominada poppers. Ah. Esos son también inhalantes. Pero Esos esos como... te los vendían como afrodisíaco y que para sentir Eso más es mucho chido de el los orgasmo. gay. No, ¿Qué es eso? esos son los Ni poppers de trato los de amigo. 70s. No. Estos poppers son No, distintos. Ah. es sobre todo estar en los ambientes gay masculinos. Ah, sí. Ok, pero ¿y Es esto a la hora negro del qué es? orgasmo. Porque se- también se hay drogas intensifica la que sensación son más casi adecuadas a delirante. ciertos Sí. tipos De relajo, ¿no? círculos sociales, culturales, de opciones de vida. Entonces, justamente es lo que hay que entender, que es muy importante los pueden entender la disfrazar cultura como que aromatizantes está de alrededor ambiente. para entender la sustancia que... A ver, Y pero que este no hay tiene, clases sociales ¿tiene algún para el peligro? consumo. Sí, ¿Eso sí, qué tiene? sí, la gente Es se un muere. inhalante. Sí, se inhala. pero Pero es te puede dar un diferente. paro cardíaco. No, es diferente. Es diferente. Este es un vasodilatador, vasodilatador, también por es muy eso es de los importante. ambientes gay La masculinos. combinación también de estos pero poppers, Viagra con por popper. ejemplo, con Viagra, eso Ese sí es- puede ser un riesgo de muerte. Sí. Pues de muerte. Porque es Que es una porque hay vasodilatación exacto, doble. son efectos opuestos. Y hay otras circunstancias que a largo plazo puede tener daño en retina y cosas por el estilo. Sí.
Chijo. Y A te la ver, barajean como de Pasa aromatizante para allá, ambiente, dice el ¿eh? doctor No José es Algo. eso. No son opuestos, se potencializa y el efecto. Porque Así es el uno más Viagra uno. y los poppers Bueno, potencializan es lo que le el efecto pasó al actor este vasodilatador. que fue el escándalo el fin de semana, gran actor, el que hacía Truman De la Capote. heroína. Ah, bueno, ese fue Porque heroína. pero además dicen que la droga venía de México, ya la rastrearon. ya Esta dijeron que es nueva mala, heroína sí, es súper heroína. potencializada, entonces, Ajá. que le metió 2 downs, o sea, 2 para abajo, pues no sé ni cómo. Ya Lo que pasa traía es que otras se metió 50 con- dosis. Conociendo al la usuario, suma- conociendo la al suma de- usuario, claramente era heroína de buena calidad, Sí, porque claro, nadie compra 50 claro. bolsas Ya, después de pues, de ver y una dice, esto vez. está bueno, ¿no? Pero sí hay que mencionar lo que decía ahorita Ángel, que es la mezcla de las sustancias. La mezcla de las sustancias, yo insisto mucho que ahorita decía, no, que alcohol y Dobla- cocaína. más Alguno preocupante. piensa que si tomo un estimulante y tomo un depresor, una cosa para arriba y una para abajo, Que puede dotarlas. ser que no me duermo, pero estás teniendo doble riesgo desde el punto de vista fisiológico. Y cuando las cosas son iguales, 2 más 2 no es 4. O sea, uno para abajo y otro para abajo es mucho más de 4, es 10. Ok. Entonces Para abajo. Es como a la octava o se así. te potencializa y entonces vienen los riesgos de sobredosis, igual cuando sumas estimulante más estimulante. No es 2 más 2, es Papá, más. a ver, papá con pregunta, adelante, señor, si se pone de pie. El concepto es claro y está muy bien. Nada más que yo tengo el problema, podríamos decir, si yo tuviera el problema ¿Con algún chamaco? de que tengo a mi hijo enfermo de 10, 12, 11, 12 años, lo llevo a un lugar mal llamado anexo, donde dicen que están mal, que porque les dan mal. Si lo quiero llevar a un lugar oficial, Claro. el gran problema es de que lo tengo que llevar por su voluntad. Yo pregunto, si están en la edad de la rebeldía, están en la edad de todo lo que han dicho ustedes, ¿sí? En que quieren nuevas experiencias y nuevo saber de la vida, ¿cómo yo y la gran mayoría de los padres y las madres, que son las que tienen este problema, los vamos a convencer para que vayan por su propia voluntad? A ver, aquí vienen 2 cosas. ¿Cómo los convencemos? 2, ¿y a dónde sé que están seguros si los Claro. llevo? Porque Manita de ahí puerco. también es de miedo. A ver, No, y la otra, perdón, a un chamaco de 11 años lo llevo a un anexo y lo estoy llevando al doctorado en lugar de a la primaria, porque también tienen niveles diferentes. Hay 2 sugerencias muy concretitas porque además el tiempo nos apura. Busquen por favor en las redes el Instituto para la Atención, para la Prevención. Asistencia, Instituto para la Instituto Atención y IAPA, Prevención. es IAPA, A al final. Atención y IAPA. prevención de IAPA. adicciones. En el IAPA van a encontrar un directorio de instituciones que ya están reguladas, ya están aprobadas. Y está al por final de por este el IAPA. librito que Está al tenemos final de este acá, librito que ellos lo editaron donde también. también está el en argot. donde la Aquí mayoría de está, los este es papás el hace IAPA. rato decían, Este lo es que aquí. los chavos están hablando de drogas y yo no sé qué están hablando. En este Ahí está. librito rápidamente pueden saber, y aquí dice IAPA, este es el IAPA, ¿Y dónde lo consiguen? y ahí lo pueden conseguir justo en el IAPA. Ok. El IAPA está sobre Río Churubusco y Universidad. Río Churubusco y Avenida Universidad, ahí tiene un letrerote grande. Ok, entonces, ahí La hay- otra, Ok. hay un libro que pueden bajar rápidamente de internet que se llama Vuela Libre sin Adicciones. Entran a Secretaría de Salud Gobierno, o a Gobierno del Distrito Federal, buscan el libro Vuela Libre sin Adicciones. Ese libro lo pueden bajar los papás y tiene toda la información que quieran sobre drogas. Y supongo que Ángel también tiene muchas cosas sobre centros de Toncho internación juvenil, dice, mire, el que hay un argot de montón las drogas información a de la los que se puede inhalables, es así, no lo había yo acercar. oído. Oigan, Y, perdón, y las instituciones, fundamentalmente, el por qué tiene que ser por su voluntad, porque hay una norma que nos rige a todos que se llama Norma 028, que todas las instituciones estamos obligados a obedecerla y que fundamentalmente tiene la intención de evitar secuestros, de que las instituciones Uy, no man, pero ¿qué secuestren a la entonces dejo que gente, pasen etcétera. 10 años como con los No, caballeros? la idea es... ¿Cómo convenzo? Después del ¿Cómo me corte, ¿te preparo? pare- ¿Qué Después tengo que del hacer? corte. Yo quiero rápidamente. Espérenme, después del corte. Calma, porque Está ese sí es tema rudo y ahorita vamos con más preguntas de nuestro público y también de sus llamadas y demás. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti.
El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos hablarán de los embarazos de alto riesgo. ¿En qué momento podemos considerar que hay riesgo para la madre, el bebé o ambos? Aquí te lo diremos. El martes, Cristina Jauregui tendrá un tema que es el pan nuestro de cada día: los hijos y el divorcio. Por la salud mental de tus hijos, no conviertas la relación con tu expareja en un campo de batalla. Marisa Escribano te espera el miércoles para platicar acerca de la Ayurveda, llamada también ciencia de la vida. Si estás buscando otro estilo de vida que te mantenga en equilibrio físico y mental, esta puede ser una opción. El jueves, Diálogos en Confianza se suma al Día Internacional de la Lengua Materna. Fernanda Tapia te espera para decirte por qué muchas de las lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer. Finalmente, acompaña el viernes a Carmen Muñoz porque junto con los especialistas nos dirán cómo se afecta la vida sexual de la pareja cuando el hombre tiene eyaculación precoz o disfunción eréctil. Si quieres asistir a alguno de nuestros programas, solo marca al 5341 1193 y 5341 4687 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Esta es la unidad de tratamiento residencial para las adicciones Torres de Potrero del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Es una unidad de tratamiento para las adicciones residencial gratuita y en ella manejamos un modelo de atención. Dado que las adicciones son un problema multifactorial, pues lo abordamos de manera multidisciplinaria. Nosotros lo abordamos al paciente en el área psiquiátrica, médica, psicológica, les damos terapia individual, terapia familiar, terapia grupal. El paciente debe ser mayor de 18 años, consumir drogas y acudir en forma voluntaria a solicitar el apoyo. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que el paciente se integre como tal a su tratamiento. Nosotros brindamos 13 años de experiencia en el tratamiento, en el abordaje psicológico, psiquiátrico, médico. Cuando un paciente llega, en la primera consulta se le hace un psicodiagnóstico y posteriormente viene a la consulta psiquiátrica, entonces se complementa. Después tiene que venir a un par de sesiones de psicoterapia, sesiones grupales. En ese grupo hay pacientes que ya estuvieron internados y pacientes que quieren internarse y pacientes además que nunca se han internado y que no quieren internarse. ¿Por qué? Porque les ha dado resultado la consulta externa. Entonces, si un paciente quiere internarse, en este grupo va sensibilizándose para darse cuenta qué es lo que tiene que hacer dentro. El paciente que tiene aún familia se integra a la terapia individual, a la terapia familiar, perdón. Durante 6 semanas están viniendo ellos a una sesión semanal para integrarse y saber por qué ha llegado a su familia una adicción. ¿Qué cosa es esto y cómo la pueden manejar? Ese es nuestro trabajo aquí durante 40 días. Que ellos ubiquen que es su cerebro el que están dañando y que es con su cerebro con el que pueden decidir qué es lo que van a hacer a partir de que terminen el tratamiento. Seguimos con ustedes ya a punto de finalizar este programa y el doctor le quería contestar al padre de familia. Sí, pues, ¿qué hace uno con el menor? Porque si es adulto es una cosa, menor es otra. ¿Cómo lo llevo yo a rehabilitarse? A ver, que no se piense que un niño de 11 años necesariamente tiene que estar internado en una unidad de tratamiento residencial. Y si este niño de 11 años está consumiendo sustancias, algo grave está pasando con esa familia. Quien debe acudir a servicios de tratamiento es la familia completa. Claro. Y empezar a trabajar una estrategia para integrar a ese chiquito de 11 años en el tratamiento. ¿A dónde dan esos servicios? A ver. En los centros de integración juvenil podemos hacerlo, 52 12 12 12. Okay. Tenemos una unidad de internamiento en Jalisco para menores de edad, pero es para niños con problemas ya muy severos de consumo de sustancias. Lo que quiero decir es cuando trabajamos la norma oficial, se prohibió que los centros residenciales de ayuda mutua
pudieran albergar menores de 16 ¿Qué años. son Y esto estos, era- los anexos? ¿Esos son qué, los anexos? Mal llamados anexos, porque se llamaba anexo porque era un grupo, una unidad residencial anexa a un grupo de alcohólicos anónimos. Ok. Son establecimientos que hay de múltiples situaciones en nuestro país y que la norma oficial mexicana debe estarlos regulando. Hay una serie de, ya un directorio de establecimientos que están Y si no reconocidos. están regulados, ni para no, qué que pararse. no, por favor, Oigan, no. a ver, ¿y a un Eso. adulto se le puede ingresar en contra de Sí. su voluntad? ¿Cuál es la norma? Sí. ¿Tiene que ir intoxicado? Bueno, ¿Cómo, hay tres cómo? formas, existen tres formas de internar a una persona: voluntario, involuntario y obligatorio. Cuando, Ah, el, caray, tratamiento, a ver. cuando el tratamiento es involuntario, lo que tiene que hacer el establecimiento es dar parte a la agencia del Ministerio Público. Una vez que está, digamos, estabilizada la persona, entonces tiene que firmar el consentimiento voluntario. Si no lo firma, ¿se sale por su propio Por pie? supuesto, por supuesto. Ok. Igual que un hipertenso, yo no puedo meter un hipertenso a fuerza en Ok. un establecimiento. Y el tratamiento obligatorio es cuando un juez Ya lo dictamina que dictamina. una persona debe estar obligada. Son los tres formas. Ok, a ver ahora, acá más testimonios. Adelante, amigo. No sé, diría. Yo empecé a consumir desde los 14 años. ¿Te pero, pegas más el micrófono? Sí, claro. Pero en realidad, pues yo no le voy a decir que la droga para mí, no me hacía daño, sino que al contrario, yo sentía alegría, me sentía bien. Pero ya a través del tiempo, a los 18 años, 19 años, ya se me volvió a hacer complicada. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo no me lo pedía, ¿no? Ya mi mentalidad ya nada más estaba basada a lo que era la droga. Después de eso, tuve que llegar a tocar, pues sí, un fondo de sufrimiento donde tuve que perder una familia, a mis padres. Ya nadie en la calle. ¿Quién pues, te yo andaba- acercó la primera droga tan Sí, chavito? claro, yo, fue cuando entré en la secundaria, y hubo un convivio, y en el convivio, un compañero de la secundaria llevó, marihuana y llevaba un poco de polvo. ¿Y tú qué dijiste? No me va a pasar nada. Pues no, es que más que nada, yo lo tomé así como ser un centro de atracción o como ser parte de ese grupo. Te desinhibió y todo. Sí, claro. Oye, ¿y le seguiste avanzando o te quedaste con esas? No, le seguí avanzando. ¿Qué llegaste a consumir? El crack, fue uno de los principales, incluso también, ácidos, o sea, los que son los ácidos también los llegué a probar. Y todos te ponían muy bien, o la verdad es que había efectos del terror. No, al principio todo era así como que el éxtasis, ¿no? La emoción y todo iba para arriba, o sea, todo muy bien. Pero ya llega el crack y ya el crack en realidad ya no era nada grato. O sea, ya era una cosa donde tenías ansiedad de buscarlo, ¿no? Muchas veces ya no había dinero y meterme a mi casa a robar. Parece un sinsentido. ¿Por qué si me parece que es horrible el resultado, por qué lo sigo haciendo? ¿Lo necesitas? En realidad era eso, una necesidad. Una compulsión. O sea, ya era algo muy triste, porque yo ya veía mi persona y ya me veía en las calles, en la madrugada, mugroso y sin dinero. ¿Tu familia no te arropaba, no te decía ven? Sí, claro. Sí, claro, muchas de las veces yo veía a mi mamá llorando, a mi padre llorando, a mis hermanos buscándome y no me importaba. No me importaba en esos momentos, yo lo único que pensaba en mi mente, drogarme. ¿Y cómo das con la ayuda? O sea, ¿alguien te lleva o ya de plano dijiste ya no puedo en estar? realidad ya me encontraba en un estado donde yo andaba en la calle, me vi en un espejo y sucio, mugroso, la cara toda sudorosa, grasosa. Y me llegó un sentimiento donde me puse a llorar y en realidad tuve que llegar nuevamente con mis padres, pedirles una ayuda. Y sí, llegué a la Fundación San Juan. Ojo, se vale pedir ayuda, porque es cuando ya se descubre que de eso no va a salir uno solo, Sí, claro. Tuve que llegar a una fundación. Y aquí en la fundación igual lo mismo, o sea, ya estando en la Fundación San Juan, estando ahí ya me quería ir. Yo había pedido la ayuda, pero yo ya me quería ir. Era mi obsesión que quería seguirme drogando. En realidad, llegó el momento donde me puse en tranquilidad. ¿Por qué hay recaída? Y hasta dicen que es parte de la salida, o sea, que forzosamente hay recaída si de veras se siente tan feo pasar los primeros 3 días. Sí, no, claro, llega ese estado emocional donde tu mente te engaña, ¿no? Porque ya es la mente donde juega contigo, o sea, que tu mente está enfasada nada más a lo que es la droga. Y muchas de las veces se disfraza porque estando adentro de la fundación, me llegan los recuerdos de que mi familia, de que mi hijo, que todas esas circunstancias, pero es una cosa que nada más me miente, ¿no? Híjole. El día de hoy un juego con eso.
A ver, Arturo y llamadas. Gracias, amigos. La primera parte que dice el compañero, donde nada más estás pensando en la droga, cómo conseguirla y a qué hora le vas a entrar, se llama compulsión. Ahí haz de cuenta que un diablito te secuestrará la voluntad y la razón y no te cae el 20 a pesar de que es evidente que te estás deteriorando. No puedes dejar de pensar, estás clavado, ¿sí? En algún punto, los AA le llaman tocar fondo, dices, ya llegué hasta, ya que sigue, ¿sí? Afortunadamente tuviste el chance de la ayuda, ¿sí? Pero aunque uno esté en un proceso de ayuda, la mente como se entrenó, vamos a ponerlo sencillito, se acostumbró a estar siempre con el aprovisionamiento de la sustancia y esa es la manera de tener el equilibrio entrecomillado, un equilibrio chueco, ¿sí? Entonces por eso puedes pensar o imaginar la droga y ya te sientes como si la tuvieras, ¿sí? Y finalmente el último proceso es, necesita una serie de soportes emocionales, ¿verdad? Que le permitan ir rearmándose internamente y aunque tenga el recuerdo, no tenga el afecto tan intenso que le hace vivir como si estuviera administrándose la sustancia. A ver, sí, respecto al papá y al comentario, no sé si quedó claro porque lo hicimos un poco fuera del aire. Igual que se lleva a un menor de edad y se da un consentimiento en un momento dado para cirugía, es muy diferente la circunstancia entre el menor de edad y el mayor de edad. El menor de edad, su padre puede llevarlo a tratamiento. Oigan, tenemos acá un testimonio anónimo, si procedes, por favor, adelante. ¿Nos puedes contar tu caso? Sí, mire. Y te pido que te acerques mucho tu micrófono, gracias. Pues yo estaba escuchando y yo cuando empecé un tipo de drogadicción fue más por la curiosidad, por el ¿En dónde fue? ¿Fiesta, amigos? ¿Qué pasó? Pues fue en la secundaria. ¿En la mera escuela? Sí, porque yo me juntaba así mucho con compañeras al sentirme así, yo escuchaba y entre la bandita, ¿no? En la bardita, si te acercas más tu micro. En la bandita. Ajá. Okay. O sea, ser aceptada en la sociedad por la forma en la que ellos se divertían. O sea, yo empecé con la curiosidad así de que yo veía cómo se metían lo que era el solvente de el PVC, el cigarro, el alcohol, y yo empecé primero con el cigarro. Ya después así, de un tiempo después empecé con el solvente que fue el PVC. Ya así, pues yo así me empecé a drogar, porque pues a mí sí me la acercaron. O sea, a ver, con el PVC, ¿qué te pasaba? Porque bueno, aquel joven decía, yo me desinhibía y todo, pero dicen que se siente muy mal, ¿no? El PVC. Pues para mí el PVC fue así como que una liviana, o sea, sentir así, o sea, así sentirme bien ¿ligera? Ajá, bien ligera, o sea, sentirme, pues, bien así conmigo ¿Y misma. no te pasaba nada en tu organismo? No sé, que hubiera alguna otra reacción, ganas de vomitar o no sé, un desorden ahí. Pues a mí lo estomacal o algo, ¿no? Sí, con la garganta. De hecho, a mí yo con el solvente, porque ya después de un tiempo empecé a inhalarlo a metérmelo por la boca y la garganta llegó al momento de que se me cerró. Así se me puso totalmente blanca. Y así al grado de que ya no podía comer ni tomar líquidos. ¿Cómo crees? Eso estaba bien grave, ¿no? Por el PVC. ¿Y eso fue lo que te llevó a pedir ayuda o hasta después? No, ya mucho después porque me empecé a meter otro tipo de droga que lo conocen como el crack. El crack. Ajá, o sea, me lo empezaron a acercar, o sea, me dice una amiga, o sea, no lo pruebes, pero así igual me dijo, pruébalo, o sea, se siente bien. O sea, yo por la curiosidad de querer saber, o sea, pues lo voy a probar, o sea, yo no entendía así las consecuencias. Oye, y ¿no veías cómo andaban ya tus cuates o la bandita a raíz de todo esto? ¿O no todos reaccionaron igual? No todos reaccionaron igual. Oye, ¿y de dónde sacabas para el crack y todo este asunto? Pues así, la verdad, o sea, es como dicen, le empecé a robar hacia la familia. O sea, empecé a robarle a la familia y ya después, poco tiempo después, pues empecé a trabajar yo sola, o sea, vendiendo, pues, así mis cosas, también vendiendo las cosas personales. Oye, y después, ¿cuándo es cuando te acercas allá? ¿Te lo pidieron tus papás o cómo llegas? Lo que pasa es que mi padre fue el que me vio drogada. Llegué al momento de que se me fue así como que la noción del tiempo, no sé, y o sea, se me olvidó por un momento cómo era mi padre. O sea, nada más, o sea, mi papá me subo al taxi de él y me ve y ya cuando reacciono me dice, o sea, te estás drogando y me dice, no te voy a anexar. Ya me llevó a la Fundación San Juan. Pero pues sí, ahorita ya entiendo muchas cosas. Sí.
La información, es como dice, no sé ni qué me estoy metiendo, es la información. Si ocultamos la información, olvídense, esto Oye, no, Fer, no y se va a aquí, detener. A ver, lo rápido, que como queda están muy tan poquito preocupados tiempo. los papás dicen, quiero preguntar a los panelistas, por medio de un análisis de orina o de sangre, ¿puedo detectar si mi hijo adolescente consume drogas y si esto es lo ideal? Y si se vale hacerles el antidoping en casa, porque venden un chorro de aparatitos. Yo a ver, quiero un Jorge y comentario Arturo. muy concreto sobre eso. Es la peor forma. Por Técnicamente ahí no sí. va. Claro, O sea, la mejor forma de tratar con las drogas es hablarlo. El hecho de someter a un análisis, por ejemplo, el programa Mochila Segura y todos estos que hacen análisis, lo que hacen es destruir la confianza entre el padre y el hijo, en el que permites que un agente externo determine qué hace. Oye, pero Entonces, es que yo tú le creo vas que a es- decir al chavo, es que te estás metiendo. No, O sea, si un y hazle padre, como si quieras. un padre no se da cuenta, una madre no se da cuenta que su hijo está usando drogas por la naturaleza, por la forma en que se comporta y necesita un análisis sustancial, que también tiene que entender el asunto, es el padre. Por eso, pero Es que- ¿cómo lo convences? Vamos Es que el problema juntos. no es ese. Es que- o sea, la droga es, digamos, el síntoma Es el de una exacto. disfunción de la familia, de No. unos problemas severos de comunicación. Es como un adolescente que de repente se empastilla. No es el adolescente que nada más encontró aspirinas y se echó toda la botellita. No entiende a sus jefes, no entiende a sus maestros, no entiende a su entorno, no se entiende a sí mismo. Pero nadie le enseñó a explorarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque sus papás niegan todo. Ahí Ok. es. O sea, sí hay que pedir ayuda a todos. Todo, por Ojo, favor. familias. Es A ver, importante. Pati y Silvia, rápido, porque ya tenemos 60 y 60 segundos. Una de las cosas en las que podemos concluir es, los hijos siempre van a saber más de los papás de drogas. Y los papás les da mucho miedo hablar de drogas con los hijos porque sienten que ellos saben más. No es que sepan más, es que tienen más información. Y Sugerencia. o también da miedo porque crees que los estás orillando. También, esa o es los la estás otra. invitando. Eso fue una falla como ¿Para qué hablo padre. de eso? Pero entonces, parte de lo que tendríamos que entender ahí es que el lío es que no sabemos comunicarnos. Porque hablar de drogas no quiere decir impulsar a, quiere decir vayamos aclarando cómo, por qué y para qué. Y hay que informarnos Dos. todos. Ya Dos. nos tenemos que ir, Dos y- Pati. Hace falta una segunda parte, pero por lo menos ya llevamos herramientas. Gracias.